Bien, buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos aquí para realizar algunas exposiciones sobre conceptos básicos que debemos conocer muy bien de la estadística. Bueno, comenzaremos con una serie de conceptos, como ya los mencionaba, que es muy importante conocer. Principalmente tenemos lo que es la población. Bien, en la estadística, una población es el conjunto de todos los elementos que se quieren estudiar. Eso nada más. Luego de ello tenemos lo que es el universo. Para muchos investigadores, como aquí dice, el término universo y la población son sinónimos. En general, el universo es la totalidad de elementos que se van a estudiar, o lo mismo que la población, se podría decir. Bien, luego de esto tenemos la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto que tenemos de toda la población, que pues regularmente esta muestra se quiere igualmente para hacerle un estudio en específico. Aquí podemos ver una imagen de toda la población y un subconjunto de esta población. Luego de ello tenemos lo que son las variables discretas y continuas. Aquí tenemos un concepto, ustedes lo pueden observar, y dice: si las observaciones corresponden a cantidades, las variables pueden distinguirse entre discretas y continuas. Con esto se refiere a de que las variables van a ser discretas y continuas solo si se pueden contar. Se dice que una variable es discreta cuando no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos, y que es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Aquí podemos ver dos ejemplos, uno de variable discreta y uno de variable continua. El de variable discreta dice que un ejemplo de esto puede ser un número de empleados de una fábrica. Y de una variable continua, el tiempo en recorrer una distancia en una carrera. Bien, los datos. Los datos estadísticos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Con esto solo se refiere a que los datos es toda la información que vamos a recopilar para poder hacer el análisis estadístico. Datos cualitativos. Así como lo podemos ver en el concepto de aquí, dice que los datos cualitativos es el nombre dado a los datos que se expresan en forma de palabras o textos, que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables o contables. Datos cuantitativos. Bien, los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son los que se pueden medir y verificar, que nos dan información acerca de las cantidades, es decir, información que puede ser medida y escrita con números. Es todo lo que se puede contar. Datos continuos. Bien, los datos continuos está enlazado de alguna manera con las variables continuas, porque dice que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Los intervalos de clase. Bueno, aquí podemos ver el concepto que dice que los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Ok, aquí podemos ver los intervalos, que es donde está esta flechita roja señalándolos. Como podemos ver aquí, el intervalo va de 0 a 5. Eso es todo. Redondeo de datos. Bueno, el redondeo de datos es el proceso de descartar cifras en la expresión decimal. Simplificando todo esto es aproximar. Ok, después de que hayamos terminado estos conceptos básicos que se necesitan conocer, vamos a ver lo que son las gráficas. Bien, iniciamos con la gráfica de líneas. El gráfico lineal se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Dice: mediante este gráfico se pueden comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. Aquí les mostramos la gráfica
en la cual tenemos una tabla que tiene días y temperatura mínima. Aquí hay valores y pues aquí están los días. Entonces, para graficarla nos vamos a basar en la regla que encontramos aquí abajo, que dice que a cada periodo de tiempo le corresponde un punto en el valor de su frecuencia. Entonces, como dice que a cada periodo de tiempo, el tiempo en este caso son los días, le corresponde un punto en el valor de su frecuencia. La frecuencia en este caso es la temperatura. Vamos a graficar. Entonces dice que el día lunes la temperatura estaba a 4 grados centígrados. Entonces aquí aplicamos un punto. El día martes la temperatura estaba a 5 grados. Aquí aplicamos el otro punto y así nos vamos consecutivamente. Después de realizar todos los puntos, solo unimos esos puntos y nos da lo que es una gráfica lineal. Bien, luego de esto tenemos lo que es el diagrama de barras. Dice, un diagrama de barras, también conocido como un gráfico de barras o gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Aquí podemos ver un ejemplo y entonces podemos ver de que el eje Y hace énfasis a la cantidad de alumnos de primer grado y el eje X a los deportes. Entonces es como que tuviéramos una tablita como en la gráfica anterior, donde los deportes serán el básquetbol, el fútbol, el handball, el voleibol, etc. Y la cantidad de alumnos serán pues estos, ¿verdad? Los números. Entonces podemos ver de que en el básquetbol hay 15 alumnos que lo prefieren, en el fútbol 20 alumnos que lo prefieren, y así es como la gráfica anterior, solo que en vez de unir los puntos, aquí hacemos rectángulos. Perdón. Bueno, después de esto tenemos el diagrama circular. Este tiene muchos nombres, aquí los podemos ver, pero en sí es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Un ejemplo es como este, el que aparece en pantalla. Entonces aquí estamos viendo de que los colores preferidos, pues el 30% del 100%, porque el 100% hace todo el círculo, el 30% es de rojo, el 25% de amarillo, el 20% de negro, el 25% de azul. Entonces aquí vamos a ver una diapositiva sobre cómo hacer una gráfica circular. Bueno, debemos sumar todos los números que tenemos, o sea, todos los datos. El número que nos resulte va a ser un denominador, pues nosotros vamos a hacer una fracción. Por ejemplo, si tenemos 3 indicadores o 3 datos de 24, 26 y 12, vamos a hacer la fracción correspondiente de cada uno, quedando así 26 dividido 62, 24 dividido 62 y 12 dividido 62. Ok, el resultado de cada fracción va a ser el porcentaje. Entonces, si dividimos 26 entre 62, nos va a dar como resultado 0.41. Entonces, esta operación la vamos a repetir en todos los indicadores o bien datos. Paso número 3. Cuando tenemos estos números ya en porcentajes, los vamos a multiplicar por 360. Entonces nos dará el ángulo exacto de cada proporción o porción del gráfico. Y luego de esto hacemos el cálculo perfecto en una hoja de papel, pues será la base de nuestro gráfico. Entonces, al tener ya los porcentajes, vamos a dibujar del centro hacia afuera una línea recta que será el radio. Entonces colocamos el transportador en el radio y alineamos con la marca de 90 grados, sumamos la cantidad obtenida anteriormente con 90, que son los grados que tenemos, y de esta manera, a partir de estos 90 grados, trazaremos la línea en el punto que determine la suma. Ok, un poquito complicado este paso, pero es de prestarle atención. Ahora tenemos lo que es la gráfica del pictograma. Dice, un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Esto es como hablar del gráfico de barras
pero lo vamos a hacer con dibujos. Entonces dice, estos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. Los pictogramas comparan las frecuencias entre diferentes categorías o periodos de tiempo. Entonces aquí podemos ver, como les mencionaba, un poquito similar a la de barras, pero lo indicamos con dibujos. ¿Por qué? Porque como aquí dice el concepto, que son de variables cualitativas o discretas, o sea que no pueden contarse así exactamente. Entonces dice, aquí tenemos un ejemplo que en el año 1900 apenas eran 10 millones de personas. En el 1920 pues eran 20 millones de personas. En el 1940 ya eran como 25 millones de personas. Y así se va consecutivamente creciendo. Ok, la gráfica del histograma. Dice, en estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Bien, aquí tenemos un ejemplo de esta gráfica, y pues podemos ver de que es muy similar a la gráfica de barras, pero hay un detalle, que en estas gráficas van pegadas, o sea, no hay ningún espacio entre las barras. Y pues para graficarla de igual forma, ¿verdad? Tenemos que tener un dato que nos va a representar el eje X y uno que nos va a representar el eje Y. Entonces marcamos los puntos y hacemos nuestro rectángulo. Muy bien. La gráfica del polígono. Una gráfica poligonal cumple el mismo propósito de un histograma, pero es particularmente útil para comparar grupos de datos. También es una buena alternativa para mostrar distribuciones acumuladas de frecuencia. Si nos damos cuenta, la gráfica anterior y esta gráfica utilizan pues en su eje Y lo que son las frecuencias. Y si podemos observar, es muy similar también esta gráfica a la gráfica lineal, pero nos estamos basando en una frecuencia y en otro dato, X. Muy bien, teniendo todo esto en cuenta, veremos lo que son las medidas de tendencia central. Primero tenemos lo que es la media. En matemáticas y estadística, una media o promedio es una medida de tendencia central. Resulta al efectuar una serie determinada de operaciones con un conjunto de números, y que en determinadas condiciones puede representar por sí solo a todo el conjunto. Ok, ¿cómo sacamos esta media? Primero tenemos que multiplicar lo que es la marca de clase por la frecuencia de cada clase. Y después de esto, después de tener esos productos, vamos a hacer una sumatoria de todos. Esta sumatoria la vamos a dividir dentro del número total de 20, y eso nos va a dar lo que es la media. En este caso la sumatoria de todos los productos es 336 y el número total de datos es 20. Entonces 336 dividido 20 nos da 16,8. Muy bien, después de ver lo que es la media, vamos a ver lo que es la mediana. Dice, en el ámbito de la estadística, la mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Se le denota mediana si la serie tiene un número de par de puntuaciones. La mediana es la medida entre las dos puntuaciones centrales. Muy bien, ¿cómo calculamos una mediana? Primero tenemos que localizarla. ¿Cómo la localizamos? Sacando la mitad de la cantidad de número de datos. Aquí en este caso el número de datos es 250. Eso lo dividimos entre 2 y nos damos cuenta que nos da 125. Entonces, entre la frecuencia acumulada tenemos que buscar en dónde está ese 125. Si no está, tenemos que tomar el valor que más se aproxima, pero el siguiente, no el anterior, el siguiente. Entonces, entre 95 y 155 se encuentra 125, y pues los dos están cercanos de la misma forma, pero como tomamos el siguiente, tomaremos
el 155 y el 60 y el 20 y el 25. O sea, prácticamente agarramos la clase que tiene el intervalo de 20 a 25. Muy bien, la ecuación es esta que se muestra aquí en pantalla, donde dice que el límite más la cantidad de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada, dividido todo eso entre la frecuencia por el intervalo. Ok, ¿cómo hacemos esto? Bien, es muy sencillo. Primero, en la identificación de datos nos basamos en esto. Esta L representa el límite inferior. Entonces el límite inferior aquí es 20. Pues 20 es el inferior y 25 es el superior. Entonces tenemos que usar el inferior. Va, eso es más 250 porque es la cantidad de datos dividido 2. Todo eso menos la frecuencia acumulada. Pero aquí sí tenemos que tomar la frecuencia acumulada anterior. Entonces por eso tomamos el número 95. Aquí se muestra en pantalla. Ok, todo eso lo dividimos entre la frecuencia de esta clase. Pues es 60. Y después de eso lo multiplicamos por el intervalo. Haciendo toda esta operación aritmética con su orden que lleva, porque hay que aplicar la jerarquía de operaciones aquí, lleva un orden en específico. Haciendo toda la operación, como ya decía, nos da un resultado de 22.5. Pues esta es la mediana de esta tabla de estos datos agrupados o tabla de distribución. Ok, teniendo esto en claro, veremos lo que es la moda. La moda en la estadística no es más que el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. Entonces, para calcularlo tenemos esta ecuación que dice que la moda es igual al límite inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2, todo eso por A. A en este caso es el intervalo y ya veremos lo que es cada delta. Primero identificamos cuál es el valor con mayor frecuencia. Entonces encontramos que es 12, que es el mayor. Debemos identificar cuál es el límite inferior. El límite inferior pues es 40, que es el que se encuentra en esta clase. Entonces ahora, ¿cómo sacamos delta 1? Dice que delta 1 es la frecuencia menos la frecuencia anterior. Entonces aquí tenemos como frecuencia 12 menos 0. ¿Por qué? ¿Por qué menos 0? Porque no hay una frecuencia que esté antes de ella. Entonces 12 menos 0 es igual a 12. Luego el delta 2 pues es la frecuencia menos la frecuencia siguiente. Entonces aquí está 12 y la frecuencia que le sigue es 8. Entonces por eso es 12 menos 8, que es igual a 4. Y A es el intervalo. Y pues 50 menos 40 es igual a 10, porque aquí se encuentra la diferencia en el intervalo. Entonces ahora sí, teniendo identificados y todos los datos, ya podemos hacer la operación aritmética. Entonces dice de que 40 más 12 dividido 12 más 4 por 10 es igual a 40 más 12 dividido 16 por 10. Esto es una simple operación aritmética que en conclusión la moda nos dará 47.5. Y eso es todo. Solo es una operación aritmética muy sencilla. Bien, ahora tenemos lo que son las medidas de posición para datos agrupados. Dice que las medidas de posición, también conocidas como otras medidas de dispersión, son otras medidas o métodos que resultan ser más prácticos para precisar ciertas situaciones en las que se busca describir la variación o dispersión en un conjunto de datos. Y en estos podemos encontrar primero lo que son los cuartiles. Bien, los cuartiles son tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Y dice que hay 3 cuartiles denotados usualmente Q1, Q2, Q3.
El segundo cuartil es precisamente la mediana. El primer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual queda un cuarto, que es igual a 25% de todos los valores de la sucesión ordenada. El tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo del cual quedan las 3/4 partes, 75% de los datos. Muy bien, aquí tenemos una ecuación que es la que se refiere al cuartil. Entonces es muy fácil identificarla. Esta Q hace referencia a cuartil. Esta K significa el késimo cuartil, o es decir, el número de cuartil que sea. Por ejemplo, hay 1, 2 y 3. Y pues estos datos que ya los conocemos, el límite, el número de datos. Pero algo que me faltó aclarar es de que en el cuartil el número de datos siempre se va a dividir entre 4. Y ya veremos un ejemplo al final. Los deciles. Dice que los deciles son los 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Son también un caso particular de los percentiles. Ya veremos los percentiles. Los deciles se denotan de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9. Hasta ahí. Y que se leen de la siguiente forma: primer decil, segundo decil, etc. Los deciles, al igual que los cuartiles, son ampliamente utilizados para fijar el aprovechamiento académico. Muy bien, ¿qué podemos observar aquí? Que ya no se divide el número de datos entre 4, sino que se divide entre 10. La D hace referencia al decil. Y ya veremos el ejemplo, como se los dije. Muy bien, después de esto tenemos lo que son los percentiles. Los percentiles son tal vez las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación o clasificación de las personas cuando atienden características tales como peso, estatura, etc. Los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenadas en 100 partes porcentualmente iguales. Estos son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales al conjunto de datos ordenados. Se leen como primer percentil, segundo percentil, y así. Ok. Entonces, aquí podemos ver de que el número de datos ya no se divide ni en 4 ni en 10, se divide en 100. Y pues la letra P hace énfasis a lo que son percentiles. Bueno, aquí tenemos un ejemplo sobre el cálculo de un decil para nuestra tabla de distribución. Entonces aquí podemos ver que nos están pidiendo el segundo decil, porque pues aquí está el número 2. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, usamos una de las ecuaciones que está definida para esto, y debemos identificar primero cada dato. Entonces primero tenemos que sacar lo que es la posición. Entonces la posición pues es el número que va aquí, donde estoy señalando, que es igual a K por N partido 10. El número 10 porque es un decil. Entonces K significa el número del decil, o sea, el késimo decil. Entonces, como es el 2, vamos a multiplicar 2 por 60, que es el número total de datos. Todo eso nos va a dar 120, y dividido 10 es igual a 12. Entonces tenemos que tomar la frecuencia que está en el número 12. El límite inferior va a ser 40. La frecuencia anterior va a ser 10. La frecuencia pues va a ser 22. Y el intervalo va a ser 5, porque es la diferencia entre 45 y 40. Bueno, esto ya lo hemos visto en casos anteriores, el cómo identificar los datos. Lo que nos interesa es cómo se va a hacer la ecuación. Entonces, una vez tenemos identificados todos los datos, planteamos la ecuación y pues hacemos
el procedimiento. Entonces es 12 menos 10 es igual a 2 y 22 menos 10 es igual a 12. Entonces ahora tenemos lo que es 2 dividido 12 por 5 primero. Entonces 2 por 5 es igual a 10 y 10 dividido 12 es igual a 0,83. Todo eso sumado con 40 es igual a 40,83. En este caso solo hice un ejemplo del decil, porque prácticamente tanto como para cuartil, decil y percentil es el mismo procedimiento, únicamente que cambiamos el caésimo, cuartil, decil o percentil y el número en el que se va a dividir el número de datos multiplicado por el caésimo, cuartil, decil o percentil. Eso es todo, mis amigos. Espero que el video haya sido de su agrado y de que se hayan empapado de conocimiento. Gracias por todo, profe Darío. Usted ha sido un muy buen maestro y espero que tenga un bendecido día.